de esta sesión sobre buenos días. Gracias a todos por participar en esta sesión dedicada a la migración y la literatura latinoamericana y caribeña. La segunda parte de esta sesión consistirá en un coloquio con la escritora tachirense Yadi Campo. A continuación voy a proyectar la presentación. Ejé. Yadi Campos Ramírez nació en San Cristóbal, estado Táchira. Es magíster en literatura latinoamericana y del Caribe de la Universidad de los Andes, 2014. Ganó el concurso internacional de narrativa Ignacio Manuel Altamirano en México en 2018. Quedó finalista en el primer premio de narrativa breve Villa de Madrid en España 2015. Recibió el Premio Mayor de las Letras, de las Artes y de las Letras en Venezuela 2006 y una mención honorífica en el primer concurso nacional de cuento para jóvenes autores Policlínica Metropolitana en Venezuela 2005. Quedó finalista en el primer concurso internacional de cuento corto Álvaro Cepeda Zamudio, Colombia 2005, y desde 2017 vive en Chile. El coloquio va a estar centrado en la novela, pero conviene que mencionemos que además de esta novela con la que gana el premio en México, tiene anteriormente Cuentos de Camino en 2006, Thanatos Agency en 2009 y tiene una siguiente edición en 2012. Y la novela Nubes Negras sobre Bianchi 2018. Aquí les dejo el vínculo, se los voy a poner también en el chat para que ustedes puedan bajar la novela y leerla. En la revista Contexto de la maestría, ustedes van a encontrar una reseña crítica que hizo el profesor Brian Anderson Cáceres. Está publicada en el volumen 23, número 25, en 2019. También le hicieron a propósito de haber recibido el premio con la novela 2 entrevistas, una en Letralia en el mismo año y otra en Qué leer. De la entrevista en Letralia con Benedicto González, yo voy a rescatar, voy a extraer y poner de relieve una pregunta que le hizo. Dice, ¿cómo te ha tratado la crítica literaria en Venezuela? Y Yadi responde, mira, mi obra es poco conocida. Yo vengo de una ciudad del interior y la crítica literaria es céntrica, enfocada básicamente en lo que se publica en Caracas, en editoriales grandes y prestigiosas. Así que mis 2 primeros libros han pasado desapercibidos. No he tenido la fortuna de que los especialistas en el área le den una miradita a mis escritos, dadas las dificultades para difundir la obra. Espero que con este premio lo hagan, sería maravilloso. Bueno, Yadi, este es un espacio precisamente para mostrar las obras, mostrarte como escritora, como un valor del Táchira y motivar a las personas que hoy nos escuchan y que nos van a ver posteriormente por YouTube a que se acerquen a tu obra, por lo menos a la novela, se pueden acercar porque está disponible en acceso abierto en la universidad que te premió. Ya tú nos dirás más adelante si tus 2 libros anteriores, perdón, de alguna manera se puede acceder a ellos también para leerlos. En la entrevista que le hacen en Qué leer, le preguntan qué representa para ti haber obtenido el Premio Internacional de Narrativa Ignacio Manuel Altamirano, que convoca la Universidad Autónoma del Estado de México. Y tú respondes, es un orgullo y a la vez una tremenda responsabilidad. En este encuentro tú nos vas a hablar de esa tremenda responsabilidad,
con la que has estado cargando desde 2018 hasta 2025. ¿Cómo ha sido ese proceso de recepción? Como esta sesión se trata de la migración, yo quiero mostrarles un dato que viene del censo 2024 del Instituto Nacional de Estadística. En Chile viven 1.608.650 personas de origen extranjero. De ese total, el 41,6% son venezolanos, lo que equivale aproximadamente a 669.000 residentes venezolanos en el país. Es decir, ya con esta población venezolana, Yadi, puedes tener miles de lectores venezolanos que están en Chile seguramente deseosos de leer literatura venezolana. Quiero decir que además de Yadi, hay otras escritoras venezolanas que viven en Chile y desde ahí están escribiendo. Algunas han logrado publicar con mucho éxito. Entre las que han logrado publicar con mucho éxito se encuentra Ariana de Sousa García. Ella es una escritora y periodista radicada en Santiago de Chile. Su crónica personal, Atrás queda la tierra, explora el exilio venezolano y el desarraigo cultural desde una perspectiva íntima. Este texto fue publicado por Sex Barral. Ella estuvo en la Feria del Libro de Bogotá el año pasado, si mal no recuerdo fue el año pasado, y ahí hizo contacto con la profesora Luz Marina Rivas, que como ustedes saben es colaboradora del Seminario de Escritoras Venezolanas. Y gracias a ese contacto vamos a poder invitar a Ariana de Sousa García para una próxima sesión en el seminario. Ahora nos vamos a concentrar solo en Yadi. Solo quería mostrarles que hay una cantidad de residentes venezolanos en Chile y que dentro de esa cantidad de residentes, por supuesto que hay escritores y escritoras venezolanas. Nos vamos a concentrar hoy en Yadi Campo. Ya les había comentado estos dos fragmentos de las entrevistas. Ahora voy a ir directamente a las preguntas. Yo había pensado que entráramos en un diálogo, Yadi y yo, sobre estas preguntas, pero si hay alguien que dentro de ese diálogo quiera ahondar en alguna respuesta que haya dado Yadi, entonces pudiese a través del icono de Zoom levantar la mano o hacerle llegar a Camilo la participación para que él entonces lo indique y podamos abrir el paréntesis para que esa intervención entre dentro del coloquio. También, por supuesto, al final vamos a dejar un espacio para que ustedes puedan hacer sus comentarios y hacer sus preguntas. Yo quiero poner de relieve la presencia de Yadi porque pocas veces, yo he insistido en eso en el seminario, pocas veces los lectores tenemos la oportunidad de tener un encuentro directo con el lector, poder conversar con el escritor, expresarle nuestros comentarios, nuestras preguntas. En el caso, por ejemplo, de la literatura regional, la literatura tachirense, las posibilidades del encuentro, aunque uno podría decir, bueno, viven en la misma ciudad, en el mismo estado, se podrían conseguir. Lamentablemente no siempre es así. No, sería lo ideal que los escritores y escritoras tachirenses pudiesen tener esa visibilidad, esa cercanía con los lectores. En el caso de Yadi, bueno, desde 2017 se migró a Chile. Ya ella nos contará con más detalle cómo ha resultado esa experiencia para su obra. Y por supuesto, tener presencialmente a Yadi, pues no es posible por ahora. Ya más adelante quizás pueda ser posible. Vamos entonces a entrar con estas preguntas y ya saben ustedes que pueden participar en el que lo consideren oportuno. Vamos a comenzar entonces preguntándole a Yadi
sobre qué trata la novela y qué detonó en ella el deseo de escribir sobre esta novela, sobre esta historia. Hola, buenos días, ¿cómo está, profe? Hola, profe Camila, ¿cómo les va? Qué gusto estar aquí con ustedes. Me siento muy honrada, muy agradecida que me hayan invitado. Aunque no lo puedan creer, es una oportunidad para poder conectarme con mi gente, con mi tierra y con la literatura, porque aquí estoy muy aislada, la verdad. Intenté tener un grupo literario en plena pandemia y en lo que volvimos a la presencialidad todo se fue diluyendo, nunca nos podíamos encontrar y al final no pude seguir con el grupo. Así que en ese aspecto me siento muy sola y estas oportunidades son para mí maravillosas. La novela Nubes Negras sobre Bianchi es una novela súper sencilla que gira en torno a una estudiante de sexología, es una médico que está haciendo su posgrado en sexología y ella se obsesiona con la idea de que su jefe, que es un prestigioso sexólogo del país, que tiene varias clínicas a lo largo del país, es un asesino serial que está matando trans en la Avenida Libertador. Entonces toda la novela va a girar en torno a esa obsesión, a esas paranoias que tiene esta niña junto a su amiguita con la que es como su especie de amiga íntima, con la que se atreve a verbalizar esa idea que tiene en la cabeza. Originalmente, cuando yo pensé en hacer una novela sobre esta temática, era porque mi grupo literario, Neonata, que es un grupo que creamos en San Cristóbal, y se llama así, Neonata, Nueva Narrativa Tachirense, nosotros siempre bromeamos con eso, que quién iba a ser el primero que iba a escribir una novela sobre el Catire Henry. ¿Y por qué? Porque el Catire Henry es un personaje icónico de la cultura popular que marcó un hito en temas de supuestamente impunidad. Y yo crecí oyendo eso. Mi papá era como la especie de Big Fish de mi barrio, que contaba historias y siempre las cambiaba. Y esta era una que recurrentemente le hacía variaciones. Un día aparecía el Catire Henry picado en pedacitos en una plaza, pero después, de acuerdo al público que tuviera, entonces lo cambiaba que fue en una bolsa, en un río. Y para mí siempre había sido muy interesante el tema del Catire Henry, el asesinato del Catire Henry, el tema del poder, que nadie resolvió ese caso. Y en nuestro grupo hablábamos de eso, quién se atrevía a hablar de construir esa novela. Y yo inicialmente pensaba hablar sobre el Catire Henry, que la novela giraba en torno a él. Pero me voy a Caracas, me veo rodeada de esta pequeña migración que no es fácil y me doy cuenta que podía actualizarla y usar al Catire como una excusa. Y eso fue lo que hice. El Catire Henry está dentro de la novela de manera transversal y tiene peso en las obsesiones de las protagonistas, pero no es sobre él necesariamente. Y ahí empezó todo. La novela se fue dando de manera muy espontánea, no fue que yo desde el primer momento hice una maqueta. Yo recuerdo en una entrevista a este escritor famosísimo, Federico Vegas, él en una charla que nos dio en el CELAR explicaba que él asumía su obra como una obra arquitectónica, porque él es arquitecto, y diseñaba todo, las ventanas, la entrada de la luz, las salidas de emergencia. En mi caso no, la novela lo único que yo tenía en mente era que mi protagonista fuera la sexóloga, o al menos la estudiante de sexología que aspira a ser una sexóloga famosa. Y ya con eso estaba feliz, porque construir ese personaje era muy enriquecedor. Es una mujer con luces, con sombras, con un mundo mucho más amplio que el mío, porque partamos de la base que es médico, que ya es un mundo que es muy ajeno al mío, y la sexología, pues también al final es ajeno a mí, y eso era el desafío. Y yo disfruté mucho haciéndola así, que me encantaba todo lo que me permitía hablar, porque la novela habla mucho de sexualidad y el tema de la sexualidad entre mujeres va siempre a depender del nivel de confianza que haya entre las amigas y el contexto donde uno se desenvuelva. Y bueno, yo no tenía tampoco muchos espacios para hablar estos temas, mientras que con esa persona sí me podía liberar y hablar claramente. Así que darle voz, poder decir lo que yo pienso, era bien rico. Voy con la siguiente pregunta, Yadi.
Tu novela se mueve entre el humor y la denuncia. ¿Cómo equilibras la ironía con la crítica social sin que uno opaque al otro? Lo que pasa, profe, es que yo no me propuse que la novela fuera ni humorística ni una crítica social, eso se dio espontáneo. Yo fui a un taller acá en Chile con una escritora argentino-chilena que se llama Montserrat Martorell y ella nos explicaba que las novelas son más hijas de su tiempo que del autor. Entonces, claro, yo estoy en un momento muy crucial para Venezuela, que son los años 2013, 2014, donde hay una crisis muy grave, que a lo mejor hoy día suena como muy lejana, pero yo la tenía ahí, la vivía todos los días. Entonces, no fue mi intención, las cosas que se mencionan, no sé, que ellas conversan y dicen, oye, ¿y su papá? Bueno, usted sabe, se toma el medicamento cuando se lo consigo, que es algo que les llamó mucho la atención a los mexicanos porque para ellos era pasmoso imaginarse no tener acceso a un medicamento. Entonces, yo no lo hice con intención. Efectivamente, a mí me costaba mucho conseguirle los medicamentos a mi papá, era algo que vivía todo el mundo. Y se podían tomar los mismos medicamentos míos, yo me los podía tomar en la medida que tuviera acceso a ellos, que los encontrara, que me ayudaran a conseguirlo. Se manejaba mucho redes de contactos, amistades, suerte, eso era una cosa loca que incluso uno intenta explicar y no queda muy claro tampoco. Solo el que lo vivió, el que lo vive sabe lo que pasamos. Entonces, la crítica social se dio de manera muy espontánea. Estos personajes hablan de sus carencias, no sé, un día están comiéndose un helado y cada una tiene que comprarse su arquillita porque ya no se pueden brindar. Nosotros, no sé, yo hablo de nosotros como si yo tuviera la verdad en la mano, pero en mi cabeza yo siempre asocié y mi grupo literario pasaba mucho que nos podíamos brindar un café, invitar a alguien a tomarse un helado, a comer. Y esa época con esta crisis se acabó, ya no se podía brindar a nadie. Entonces mencionar, ¿no? Si cada uno le tocó pagarse su barquilla, como las muertas de hambre que son, no fue intencional, no era una intención de criticar nada, era lo que estaba pasando. Y yo creo que el humor salió porque al construir estos personajes que se cuentan cosas, que hablan chistoso con respecto al lenguaje estándar de las telenovelas caraqueñas, por ejemplo, que es más o menos la idea que tienen en Latinoamérica de nosotros. Por ejemplo, a mí me pasa, acá todo el mundo o me dice que soy colombiana o me pregunta, ¿pero de qué parte de Venezuela es usted? Porque claro, se asocia a un lenguaje más neutral, que era lo que ellos veían en las telenovelas, por lo menos aquí en Chile. Entonces, como que sienten que el acento de uno es muy raro, muy diferente, muy extraño. Entonces, construir estas mujeres que hablan así, porque nosotros hablamos así, perdón, me salió natural, no lo hice con esa intención. A lo mejor pudo haber ejercido alguna influencia que durante ese proceso como yo estoy llegando a Caracas, yo me llevé la novela por la mitad. Sí, estaba como en construcción. Y yo estaba muy ávida de volverme a integrar a un grupo literario porque me sentía huérfana. Había tenido tantos años de relación con grupos literarios, con Neonata, con La Peña, incluso creamos una peña por ahí en Palmira. Entonces mi movida cultural era tan grande, yo siempre tenía planes, que el jueves esto, que el lunes aquello, que el sábado, que voy a la oficina de Antonio Mora y llegar a Caracas donde nadie me conoce, tratando de hacer nicho. Yo conocí ahí a Salvador Fleján y Fleján trabaja mucho el humor. Y me gustó, entonces yo creo que ahí se fue como colando un poco esa idea de que, hablando con él, porque también lo conocí en persona, él decía, pero es que negrita, porque Fleján en su círculo de amigos es así confianzudo. Y él decía, pero es que negrita, la vida ya es demasiado dura, así que me quedamos a escribir cosas duras. Y ahí flexibilicé un poco también el discurso triste y por eso salió el humor. Tampoco fue algo que yo me propuse hacer, salió espontáneamente. La siguiente pregunta para Yadi es: ¿qué papel juega la sexualidad en la obra? Bueno, la sexualidad está transversal toda, completa. ¿Por qué? Porque esta niña está estudiando sexología y su amiga quiere saber cosas, ella le cuenta cosas que están estudiando en la clínica y pues la sorprende. Yo creo que habla
desde la sorpresa, cuando le intenta explicar cómo es lo de las transformaciones de género, el llegar a la clínica y sorprenderse con las cosas que ven los cuadros, datos que usan. Entonces sí, está transversal ahí, está presente, muy presente, pero yo creo que desde una mirada de alguien que está aprendiendo, porque la sexóloga también tampoco va a hablar desde una voz rigurosa todavía, ella está en el primer año de su posgrado y está aprendiendo. Eso me parece maravilloso, porque al final lo poco o mucho que yo investigaba, que sabía, que preguntaba, se queda corto respecto a la cientificidad. Entonces, es muy al lote, así como que va saliendo lo que pensamos, lo que hablamos. Yo me quedo muy sorprendida porque yo hablo ahora con ella, que ahora sí es sexóloga, graduada, con experiencia. Y es otro discurso total, porque ya habla desde la sabiduría, de el conocimiento científico propio. Ahí estaba aprendiendo. Y a mí me fascinó construir ese personaje desde esa temática, porque a mí siempre me ha llamado la atención, me da mucha curiosidad. Y todavía está a la hora y le pregunto, le consulto cosas como técnicas, como que me llaman la atención, que me causan curiosidad. Sobre todo porque esta época también se presta mucho a que haya más difusión de las clínicas de sexualidad, de problemas, trastornos sexuales. Hay como más apertura que la gente converse estos temas, uno lo escucha por la radio, en la publicidad. Y las clínicas de sexológicas, si bien han existido siempre y si bien han tenido prestigio, yo creo que esta época se ha prestado también más a que haya una difusión masiva, la gente asuma que sí hay problemas y trastornos que hay que tratar, por ejemplo, que hay que buscar ayuda. Entonces me sigue pareciendo interesante. Si por mí fuera, ese personaje lo tendría vivo muchos años, porque es muy rico todas las cosas que uno aprende y que tiene que investigar, etcétera. Pero ha sido también de a poco, porque también los temas se agotan y no me ha dado tampoco chance de hacer 20 novelas sobre esa sexóloga, pero me encantaría. Ya de tú en la tesis de maestría, recuerda que abordaste, no recuerdo exactamente si fue una novela o un grupo de novelas que, que también transversaban la sexualidad. Háblanos un poco de ese tratamiento que hiciste de la sexualidad en tu tesis, brevemente. Ya bueno, es que en la tesis ya tiene una mirada primero más académica. Ahí yo me propuse demostrar que esta colección, que es la colección Letra Erecta, Ujú. Letra Erecta sacó esa colección en sí misma, valga la redundancia, la sacan en función de un premio que crearon, que trataba de imitar a uno en España. En España es la sonrisa vertical, perdón, y aquí sacaron esa. Y los ganadores, parte del premio era que los publicaran. Entonces, en esa colección incluyeron autores reconocidos y a los ganadores. Fue muy corta, muy breve. Yo hablé con los editores para que me conversaran sobre qué pasó, por qué murió y dijeron que parte de que muriera, que no se siguiera premiando, etcétera, 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 es porque había sido un fracaso económico. Y a mí me llamaba mucho la atención porque el premio giraba en torno al erotismo, pero yo consideraba que habían pasajes que eran pornográficos. Y bueno, me propuse demostrar que había pornografía en esas novelas, que habían como pasajes pornográficos. Y lo comparaba más con el cine, como el cine de la pornografía tiene ciertas tomas y habían paralelismo con ese tipo de literatura. Sin condenarla, sin buscarle el lado oscuro. Yo disfruté mucho haciendo la tesis porque es que en el fondo tiene que ver con que el tema me gusta. Me parece una temática atractiva. No digo que es que si a mí me ponen a escoger literatura, yo me voy a, no sé, mire, le vamos a regalar 20 libros. Aquí están los de erotismo y aquí están, no sé, literatura infantil. No digo que los voy a agarrar los 20 libros de erotismo, porque tampoco. Pero sí la temática me gusta. Así que disfruté mucho haciendo la tesis, investigando. Y yo creo que también eso ejerció influencia en que escribiera la novela desde la perspectiva de toda esa curiosidad que despierta en mí el tema de la sexualidad.
continuamos. En Nubes Negras sobre Bianchi hay una mirada aguda hacia la sexualidad y el poder. ¿Cómo construiste esa mirada desde la voz narrativa femenina? Es que yo creo que ahí se conecta con lo que le estaba diciendo. Como a mí la temática me gusta, sobre todo porque a través de las voces de los personajes yo puedo verbalizar cosas que siempre he pensado y que no se pueden hablar en todos los contextos, ni con todos los amigos, ni con todas las amigas. Yo creo que, y lo de si salió de una manera aguda, también fue espontáneo, no fue planificado, nunca desde la voz de la sapiencia, porque esta muchacha está aprendiendo, está apenas empezando la carrera, tiene más dudas que certezas, entonces no lo hice con esa intención. Eh, eh, yo creo que igual hay un aporte, porque se abre como un espectro. El lector, por ejemplo, si hay un término que no comprende, lo busca, lo tiene que googlear, por ejemplo, y yo creo que ya eso es bastante. A mí mi editora me propuso que le hiciera, que si yo lo permitía, le hiciera glosario, o sea, como pies de página que fueran Ajá. explicando el slang. Y yo le dije, no, para nada. Yo quiero que el lector se sienta perdido, que tenga que averiguar, que tenga que googlear y que esa sensación de que, ¿qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Eso creo que era como el homenaje a mi Táchira. Yo tenía ahorita una visita que viene de Colón, se quedó conmigo anoche. Ella es profesora de matemática. Y decía, pero es que, porque ella es profesora de matemática, es de Colón, podríamos decir que tenemos mucho en común. Las dos profesoras, las dos gochas, las dos migrantes, yo qué sé. Las dos trabajando en un colegio chileno. Y ella me dice, ay, Adita, pero es que usted es demasiado gocha. Partiendo porque siempre habla con refranes. Y esto me ha traído muchos problemas. Entonces, el crear personajes que lo puedan decir tranquilamente, que hablen las cosas que yo con el tiempo he tenido que reprimir, porque el contexto no me lo permite, me mete en problemas. Un simple refrán me puede a mí costar el trabajo, por ejemplo. No sé, yo tengo pegada la frase, no, este macamiá me tiene obstinada. Y Ingrid dice que nunca lo había escuchado a nadie, que solo a mí. Y dice, no, como diría Yadi, el mangamía ese me tiene obstinada. Entonces también hay una construcción muy mía de lo que es la de ser tachirense, perdón. Entonces, eso creo que es lo que más me llama la atención de todo este trabajo, que uno puede hacer lo que uno quiera. Y ahí no le va a costar nada. El personaje habla y quién lo juzga, nadie. Que diga lo que quiere, que diga lo que piensa y se acabó. Yadi, tenemos una intervención en el chat de Moisés Cárdenas. Dice, partiendo que Nubes Negras es una novela, hago una pregunta para Yadi. ¿Qué paralelismo hay de María del Carmen y Rosaura con la vida real? A ver, ¿qué Analizo tanto has bastante. metido, qué tanto has metido ahí de la de tu de tu propia cosecha, de tu propio canasto? Pero yo creo que no, en esta novela y en cualquiera, porque eso también lo van a encontrar en cuentos de camino, en Tánatos. A todos los escritores nos pasa, ay, qué lindo Moisés, un beso. Moisés también es un escritor tachirense que yo también he hecho trabajo Sí. sobre su obra. En todas las obras uno va a ver una parte que el inconsciente deja ver parte de lo que uno piensa, y de lo que uno siente y lo que uno es. Entonces, sí, claro, María del Carmen. Yo creo que a mí una vez el profe Pisano me dijo que yo había construido dos alter ego, ni siquiera uno, sino dos. Y que tanto María del Carmen como Rosaura tenían cosas mías. Y yo le decía, bueno, profe, pero es que es lógico, si uno utiliza la literatura como una ventana para desahogarse, para expresar lo que piensa, la visión que tiene del mundo, pues yo no la iba a desaprovechar. Por ejemplo, yo puse cosas en María del Carmen, en la sexóloga, que en el fondo no son de ella, son mías. Por ejemplo, ella tiene aspiraciones de salir en la televisión, de ser famosa, de tener un talk show así, pero no como el del sexólogo, porque de paso eh, tiene una visión muy crítica de lo que es la estética.
Entonces, para ella, el doctor que sí sale en televisión, que sí tiene un programa ya, habla con una papa en la boca, no le entiende nada, que es bonachón, no tiene la pinta, ella sí, ella sí. Entonces, sí, claro, sí, en los personajes va a haber parte de lo que yo pienso, pero yo creo que es natural, a todos los escritores le debe pasar. Y precisamente por eso es que cuando uno escribe una obra queda tan expuesto, porque incluso cuando uno mete la parte de ficción, totalmente eh, alada a los cabellos, que la hay, porque partamos por la base que Bianchi no mataba a nadie, ¿sí? Entonces, el personaje del que yo me inspiré no puede ser más correcto y más perfecto y inspirar más respeto. Pero el construir eso, la imagen de que es un asesino, que es una licencia que uno tiene a la hora de hacer arte como artista, esas licencias lo meten a uno en líos, porque entonces la obra como si lo sacaran a uno desnudo. Lo pueden interpretar de muchas maneras. De hecho, para hacer el ejemplo más gráfico, cuando a mí me entrevistan en México, a propósito de bautizar el libro y presentarlo y entregarme el premio, el periodista que estuvo encargado de la presentación, él casi toda la entrevista la enfocó como si mi novela fuera un panfleto opositor. Y yo recuerdo que yo estaba muy molesta porque... Y yo después decía, pero ¿por qué me molesté? Si, ajá, la obra está hecha y cada lector le va a dar una interpretación distinta y va a hacer con ella lo que quiera. Pero en el momento estaba indignada porque, claro, no me había caído el guante que en el momento que la obra se publica y sale al público, ya no es de uno y uno queda completamente desnudo, así como ella piensa así, esta es su Mm. posición, seguro que, no sé, que lo hizo, por ejemplo, lo que habíamos hablado hace rato. Yo no puse lo de que los medicamentos estaban escasos con la intención de envolver la política, por ejemplo. Yo no puse que ellas iban a comerse una barquillita porque ya no tenían ni para más nada. No lo hice con la intención, salió porque efectivamente estábamos pasando una crisis que, bueno, nos afectaba en todos los planos de la vida. Y entonces yo parto más bien de la base que las novelas son hijas de su tiempo y me tocó escribirla en un tiempo bien convulso. Jorge Labrador dice que se le parece Bianchi a Bianco. Y él siempre a mí me lo ha dicho. Digo, no, Jorge, para nada, es una mezcla de sexólogo muy famoso. Claro. Y por supuesto que él es mi inspiración, que es un hombre de prestigio, que tiene un programa en la tele, que tiene muchas clínicas en el país, que es más bien como bonachón, muy educado, porque yo lo conocí en persona y de verdad sabe, él sabe, es un duro. Aquí en Chile le dirían es un crack en su área. Y siempre hablábamos de él desde la admiración. Entonces, eh, esa licencia de poder deconstruirlo y decir lo que uno quiera me parece delicioso. Pero una vez que me entrevistó Jorge, yo le dije, no, Jorge, para nada, es una mezcla de sexólogo. Claro, porque no me quería meter en un problema. Pero sí, efectivamente, era como el punto de partida, pensando que efectivamente él lo conocen, un tipo conocido, que efectivamente tuvo un programa en la tele. No sé si lo veían, pero lo tuvo. Y era un programa de una hora sobre sexología. Y efectivamente, desde mi perspectiva, siempre a mí me costaba entenderle. Entonces, yo creo que esas son las cosas en las que uno... Los únicos premios que uno tiene de esto, porque el trabajo de escribir narrativa es muy solitario. Es muy solitario, es muy complejo, siempre uno vive cuestionándose si lo está haciendo de mal en peor y cuestionando todo lo que ha hecho. Hay momentos en que me pregunto que no he logrado nada, hay momentos que uno amanece depresivo, hay momentos que se siente triunfador. Entonces, el único premio que uno tiene es que uno escribiendo hace lo que quiere. Monta, mata, revive. Cuenta lo que quiere, le da la visión que uno quiere. Así que bueno, esa es el único premio. Y los lectores, por supuesto, cada vez que uno habla con alguien que leyó la novela, pues es como un gran aliciente. A mí me escribió una amiga desde Brasil,
hace como un año y duré como un mes feliz. Era como que me hubiera dado una dosis de felicidad porque me decía, Yadita, terminé Nubes Negras y valió la pena cada página por ese final. Qué maravilla de final. Entonces, claro, esos son los pequeños logros, como los pequeños premios que uno tiene de todo este trabajo solitario que nos deja, al menos a mí, no me ha dejado ninguna ganancia monetaria. Bueno, el premio me dieron plata, no me puedo quedar tampoco. Me dieron $3.000, que no es menor, y con eso compré una casa en Venezuela para mi papá, así que no es menor tampoco, pero no es que me permita vivir de eso, en todo caso. Entonces, mis premios más importantes tienen que ver con lo espiritual, el haber conocido tanta gente, el haberme relacionado con gente que me gusta, al haber vivido todo lo que he vivido, entonces yo creo que eso no tiene precio. Y a eso me aferro también. Yadi, ¿cómo ha cambiado tu relación con la escritura desde que emigraste primero a Caracas y luego a Chile? ¿Escribes desde la nostalgia, desde la rabia, desde la reinvención? ¿Cómo ha afectado esas dos migraciones? La primera es una migración interna dentro del propio país, de los Andes a la capital, y la segunda ya es una migración internacional, digámoslo así. ¿Y cómo eso ha afectado tu obra? ¿Cómo eso de alguna manera transversa, eh, eh, sí, reconstruye tu obra? Bueno, la primera migra, la interna. Yo siento que fue la mejor porque me movió a hacer cosas. El trabajo también me lo permitía. Yo trabajaba en una oficina con un hilo musical, podía tener varias pestañas abiertas y en un descuido adelantar la hora. Yo, o sea, ahí también estaba en esa búsqueda, tratando de conectar con gente de la literatura, así tratando de hacer nicho y estaba como muy productiva. Y también tratando de mantener mi vínculo con la gente del Táchira por medio de correos, mandándole adelantos, tratándonos de comunicar, de que no se perdiera eso. En esa búsqueda yo creo que fue bastante rico porque fui a varios talleres del CELAR, donde conocí, por ejemplo, a Gabriel Payares, conocí a Héctor Torres, a Salvador Fleján, a la misma Crinaver. Yo la encontré en varios eventos. Yo trataba de estar en la movida literaria, por lo menos ir, ver los bautizos, las ferias del libro que eran maravillosas. Caracas tenía muchas ferias, coño. Estaba la de Altamira, pero después la Feria del Libro de Baruta, y después en la misma Filben. Yo iba a la Filben en esa época. Entonces había como muchas cosas que hacer, muchas cosas que ver. Y ahí estaba como muy productiva. Y fue muy enriquecedor, porque tenía que mantener viva esa responsabilidad de que mis personajes fueran del Táchira, que hablaran como el Táchira. Yo recuerdo que hay una parte, un diálogo entre ellas, que ella le dice, ah, ya no, me da rabia cuando tú te me provoca meter el coñazo, porque va a terminar como una amiga mía que decía, se subiste, se bajaste porque se le mezclaba el tú. Y dice, nosotros nos tuteamos. Pero ya llegar a Chile, ¿en qué me ha afectado? El tiempo. Yo tengo tiempo, o sea, si yo tengo una novela nueva y me la tengo una guardada. Pero más, ni un cuento, ni un microcuento, tengo como siete de mi lado. Una de las cosas que yo veo un cambio bien drástico es en los tiempos, en que como ya tampoco hay un estímulo, ese amigo que te pone ejercicio, en Neonata nos poníamos ejercicios semanales, gente me ponía a mí a moverme. Entonces, no sé, si a mí no me gusta la ciencia ficción, me ponían ejercicio de ciencia ficción. Bueno, ya está su ejercicio. Esta semana es escribir un cuento de ciencia ficción. Y tiene que haber, no sé, una venta empanada y me ponían a correr y eso eran estímulos muy interesantes. Acá nada. Entonces, yo no escribo de la rabia, sí. Aquí escribí una novela, ya desde Chile. Estas mujeres están acá, incorporé un nuevo personaje más joven, más millennial, que también me ha tocado investigar mucho para construir ese personaje. Todas gochas, todas del Táchira, muy distintas entre sí, pero todas del Táchira. Y yo no escribo desde la rabia, yo no me he sentado así, no me he metido como ese movimiento de mostrar la migra como una tragedia. De hecho, hay un capítulo en esta nueva novela en que esta niña, ya siendo médico, pero no puede ejercer como médico acá, porque no tiene plata para la Ujú. UNACOM, que es una prueba para poder ejercer medicina en Chile,
y ella está en un ancianato. Yo trabajé en un ancianato, pero limpiando. Entonces, las cosas que uno ve y vive son bien duras. Y esa Yadi, no sé, se metía al baño a llorar, de tanto que tanto que entonces, cuando estoy haciendo la novela, yo pude tomar el camino de la lágrima fácil, de hacer que la gente llore, y no me dio la gana, lo Ujú. reconozco y lo asumo. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, no es más interesante ella, la médico, que es la que está en el ancianato, cuida a los enfermos, no limpia, pero vamos a darle la vuelta. Entonces, a partir de los personajes de los ancianitos, hago que todo sea chistoso. O sea, tengo el peleón que las manda a callar, porque entonces todas las que trabajan ahí cuidando a los ancianos son migrantes. Entonces hay una dominicana, una colombiana, la venezolana, no hay chilenas, todas pagarles mal y poquito. Entonces, el único capítulo que habla de un trabajo precario o de esta condición que muchos tenemos que atravesar de los trabajos precarios, pero desde el humor. Aquí sí hay una intención. Aquí ya yo tengo la intención de que la gente se siga riendo. Que cuando abra la novela la nostalgia va saliendo sola. Hay una, que vuelvo, yo creo que me mantengo firme que las novelas son hijas de su tiempo. Entonces, claro, sí habrán una que otra cosita que sale, pero desde el asombro. A mí me está pasando lo que le pasaba a Krinager cuando recién llegó a Venezuela o cuando recién empezó a escribir narrativa en Venezuela. Ella, sus primeros cuentos, al menos los que yo leí, eran desde el asombro de Sabana Grande, con su bulla, con su código, desde el asombro del caos. Con nosotros siempre hemos sido así como bachinche, el caos. Y ella se sorprendía mucho porque ella era extranjera viendo ese desorden. Y sus primeros cuentos, al menos los que yo leí, eran así, desde la mirada del asombro, que no lo podía creer, porque culturalmente hablando, ella traía una carga muy importante de Europa. Entonces, a mí me pasa lo mismo en esta nueva novela, desde el asombro, las cosas que me asombraban en un principio, ahora la leo, como ella no ha podido ser publicada, yo digo, se está desgastando, porque ahora sí yo entiendo todo, yo entiendo hasta las rutinas de humor, ya entiendo las rutinas de humor. Cuando yo llegué en el 2017, empezando en 2017, el Festival de Viña, y yo no entendía nada, no entendía ni un chiste, y yo decía, pero ¿por qué la gente se ríe? Y ahora me río, sé cuál humorista es bueno y cuál no, según la cultura chilena. Entonces se ha ido perdiendo un poco esa visión de asombro. Entonces sí ha influenciado, pero no al punto de que yo la utilice para mostrar las miserias que acompañan la migra cuando no hay recursos, que también hay que dejar claro que la migración siempre va a estar supeditada a los recursos. No digo que no sea difícil para todos. O sea, el que llega aquí con un montón de plata y vendió sus apartamentos, sus carros y llega directamente a comprar y a montar un negocio, no estoy diciendo que le va a ir, que va a ser más fácil, que para nadie es fácil porque igual dejó su vida, dejó su historia, dejó sus vínculos, sus nexos. No es fácil, pero yo sí siento que es mucho más complejo para las personas que no tienen los recursos, que tienen que llegar, por lo menos en mi condición. Yo llegué y entro como turista. 3 meses tengo para ser turista. Estoy completamente legal, pero no puedo trabajar. Entonces, ¿qué toca? Trabajar en cosas precarias, sin seguridad social, haciendo los trabajos que nadie quiere, donde uno se arriesga, no sé, a electrocutarse. Yo me acuerdo que estuve en un sushi 4 horas. Me botaron del sushi. A las 4 horas me sacaron, porque era un desastre. Claro, uno está friendo, pero sacando cosas de una nevera. Y yo no, uno dice, yo voy a trabajar en lo que sea. Prima, por favor, recíbame. Yo trabajo en lo que sea, se lo juro. Mentira, lo que sea no es lo que sea es tan grande que cuando uno ya está enfrente de una cocina y está enredado, yo me llenaba de nervios, yo decía, ay, me voy a embarrar, me voy a quemar, me voy a morir. Entonces, claro, las condiciones van a estar supeditadas a los recursos. Yo en mi caso llegué sin recursos, se fueron quedando en la carretera y pude haber
haber aprovechado eso, incluirlo, las noches en ese bus que creo que fueron las peores de mi vida. Los peores momentos de mi vida los pasé esos 9 días en bus. Pero no me dio la gana de escribirlo, no sé más adelante. Hoy ya, esta ya es de hoy, 2025 dice que no quiere explotar ese lado. Pero capaz que más adelante lo haga. Por ahora, lo que se ve reflejado es el asombro, la admiración, así como que me siento perdida, los personajes se sienten perdidos respecto a, a muchos modismos, a lo cultural, y me encanta la parte, en ese minuto estoy tratando de imitar un poco a Zuñaga en La Otra Isla, este autor de Nueva Esparta. En la novela de La Otra Isla, él toma la voz de una alemana, ¿ya? Y ella es la que habla del desorden, del caos, que se siente perdida, de las peleas de gallo, esa cultura que es muy de Margarita y que él, a partir de ese personaje extranjero con mirada ajena, muestra el caos de su propia ciudad, la otra isla, esa otra isla que nadie conoce, porque Margarita es el paraíso tropical, donde vienen todos los extranjeros huyendo del frío, donde hay las playas más hermosas, bla, 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 bla. No, él quería mostrar la otra isla. Entonces yo aprovecho y hago lo mismo. Los chilenos hablan de nosotros. Callen a estas mujeres, por favor, cállenla. Esto parece un gallinero, porque yo sé que han sufrido, ¿no? Muchos aquí les ha costado mucho eh, adaptarse a las bullarangas nuestras, por ejemplo. Y a mí en mi trabajo todo el tiempo tengo que andar conteniéndome porque las mujeres hablan como para adentro. Buenos días, niños. Y yo soy la profesora autoritaria. Buenos días, se sentó. A ver. Y yo, ay, por favor. Y yo, "Ah, por favor". Ha sido muy duro para mí. Entonces yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? No voy a hablar yo como que el personaje que tiene que imponer su cultura, no al revés. ¿Cómo la están pasando estos pobres chilenos? Callen a esas mujeres. Y es muy chistoso porque se muestra cómo los pobres ancianos tienen que calar a estas locas. Cuando se reúnen a hablar es como un gallinero. Y yo trabajo que suene así. Bueno, eso es lo que yo pienso en mi cabeza. No sé, la crítica después lo dirá si la novela sale a la luz. Los capítulos que tienen que ver con el ancianato, siempre lo mismo, así como, hay como el Caribe ahí, la musicalidad en los acentos, eso que ellos no logran entender, el nivel de ruido que hacemos cuando estamos juntos. Y bueno, yo creo que ahí se nota la influencia. No hay tampoco grandes cambios, profesora, lo confieso. Siguen haciendo coches, siguen pensando y diciendo lo que quieren y me parece que siguen siendo muy auténticas. La pregunta que hace Rafael Pernías se conecta con lo que nos estás conversando, quizás puedas completar algo de lo que a lo que él apunta. La primera pregunta dice, ¿el uso del lenguaje coloquial en Nubes Negras es quizás una forma de reivindicar escritores como Rulfo, por ejemplo, o reivindicar nuestra idiosincrasia tachirense? Se preguntan. La otra pregunta que hace es, más allá de jugar con el lenguaje coloquial, ¿hay algún escritor con el que te sientas identificada a nivel de discurso narrativo? Bueno, lo que pasa es que yo creo que todos tenemos una mezcla. Lo del lenguaje, lo del juego con el lenguaje, los modismos, eh, vuelvo a repetir, no fue intencional. Así, salió muy espontáneo. Si ustedes buscan los cuentos, mis primeros cuentos en Cuentos de Camino, hay un cuento que me premiaron en el concurso nacional de cuentos Policlínica Metropolitana, que se llama Camino a las Parras, donde el niñito está contando cómo entra a Venezuela de manera ilegal por Maracaibo. Él viene de la costa, es barranquillero. ¿Por qué? Porque mi papá me contó esa historia 1000 veces y siempre la cambiaba. Ya les dije que él era como el big fish de nuestro barrio. Entonces, yo dije, no, pero yo esto lo tengo que inmortalizar. Y ya ahí yo estoy haciendo un trabajo de ser auténtica, que suene costeño, que suene como un niño, que se vea y piense como un niño. Fue un gran desafío.
Entonces, estas mujeres juegan con los modismos tachirenses porque en el fondo yo pienso como tachirense. Y eso, y lo asumo con todas las consecuencias que eso trae. Porque vuelvo y digo, a mí a veces me traiciona el inconsciente, se me sale algún refrán, se me sale algún modismo, ha sido bien, bien dura la experiencia en ese aspecto. No ha sido intencional, ha sido más bien algo espontáneo. Y yo no creo que lo haya sido, no lo haya hecho pensando en Rulfo, aunque para mí, pues Rulfo es importantísimo en la literatura latinoamericana y universal, y por supuesto que me gusta su obra y la valoro enormemente. Y de verdad que me siento muy honrada que nada más, así sea, no sé, una cosa minúscula, me pueda llegar a parecer a este gran maestro, pero salió natural totalmente. Ahora, el autor que yo creo que más se me nota, es que no sé, tendría que verlo desde una mirada crítica y uno es muy poco crítico con uno mismo, pero al que yo más he leído en todo caso, si te sirve de algo, o al que regreso mucho, es a García Márquez, pero no a toda su obra, porque tampoco le he leído toda su obra, pero regreso mucho a él y regreso a Fleján, que hoy lo tengo. Me traje un libro de, dos libros de él y también lo consigo por internet porque admiro mucho la manera en que él trabaja el humor. Nu- Nunca lo he podido igualar, por supuesto que no, ni superar, pero me gusta mucho. Me gusta cómo él trabaja el humor y la cultura popular, que él sí ha sabido sacarle jugo al tema de la cultura popular, de la televisión, de la farándula. Me gusta mucho eso. Eh, Algo que sí se nota, ese sí es palpable, es que no en Era sobre Bianchi y en esta nueva novela, en esta tumba no están mis huesos, en esa tumba no están mis huesos, es de Palahniuk, de este escritor norteamericano, de Chuck Palahniuk, el que hizo el Club de la Pelea. ¿Por qué? Porque a mí me recomendaron a Palahniuk, me lo prestaron, un compañero de Neonata, Diego Niño, y Palahniuk incorpora cuentos. En algún minuto de la historia, él incorpora un cuento. Y uno, pero ¿qué hace este cuento acá? Y después uno ve, ah, ya, y lo hila a la historia. Y Jorge, el mismo Jorge Gómez, también me había recomendado a Palahniuk en un cuento que se llama Tripas, si no me equivoco. Porque yo quería hacer, yo hice un cuento sobre gases, sobre problemas estomacales, y yo tenía temor de que eso fuera tan escatológico que creara rechazo y me echara a perder la novela. Y él me dijo, ah, pero mira, léete este cuento de Balañú, ¿qué tal? ¿Qué tú? ¿Qué yo? Entonces yo creo que ese sí es palpable, ahí se nota. Incorporar cuentos dentro de la obra y que yo me atreviera a tocar temas escatológicos que considero que fueron una especie de exorcismo, de catarsis. Eso, yo creo que ahí se podría notar. Y me imagino que también la influencia de otros. Yo no soy así como que tengo una obsesión con un autor en particular, no le conozco la obra entera a nadie, pero si es de volver a algún escritor reiteradamente, sería esos dos. Ah, también me gusta un escritor tachirense, eh, yo creo que se mezclan. Me gusta su narrativa, se la reconozco, la valoro y de vez en cuando vuelvo a ella, que es David Colina Gómez. A mí me gustan sus cuentos. Él le publicaron pequeños episodios y cuando tengo nostalgia, mucha nostalgia, también regreso a a los cuentos del profesor Pedro, de Pedro José Pizano. Mm. Porque él en el diario de Brom, que es un maestro de la ironía, yo de vez en cuando regreso a esos cuentos que también se consiguen por internet porque me encanta su narrativa. Pero esos son así como momentos de nostalgia. Alguien de cabecera que yo tenga ahí, que es como una especie de Dios para mí, yo creo que ese puesto lo tiene Gabriel García Márquez en mi vida. Yo creo que también porque mi papá era colombiano y lo amaba y tenía todos los libros de él. Y esa sensación de logro, siempre él se sintió tan orgulloso de tener un Nobel en su país. Ahí él era muy colombiano. Cuando le convenía era venezolano. Y cuando eran temas de premios como en ese, muy colombiano. Más colombiano que nadie. Yo quisiera detenerme aquí, tengo otras preguntas,
pero quiero dar la oportunidad para los que están en la sede de Bordes y los que nos acompañan a través de Zoom para que hagan sus comentarios y hagan sus preguntas. Yo les voy a compartir la novela de Yatra en el chat, estén pendientes. Para quienes no la han leído, la puedan leer y ojalá se animen a hacer algún trabajo crítico los estudiantes de la maestría sobre esta autora nuestra del Táchira. Bueno, les dejo entonces el espacio para que hagan sus preguntas o comentarios. ¿Ya está el micrófono? Hola Yadis, te quiero poner un ejercicio de memoria. Hace un montón de años estuvimos juntos en Caracas, en una feria de libros, que a ti te publicaban tu primer libro de relatos, Cuentos de Caminos, y a mí me publicaba mi primer poemario. ¿Sí sabes quién te habla? Sí, Osvaldo Barreto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlo. Más, ¿cómo has estado? Muy bien. Aquí fue verlo y lo. Usted también es artista plástico, no se me olvida. Sí, sí. Además de poeta, es artista plástico. Mira, la pregunta va en torno un poco a ese recuerdo, ¿no? Ya que ha pasado tanta agua bajo el puente, ¿cómo, cómo ves tú ese cuento de camino, esa primera obra después de tanto tiempo? Y ya que estamos en una La- sesión que tiene que ver con la migración y que tú misma te has convertido en migrante, eh, y que en y en ese libro, justamente en el cuento que recordabas ahorita, Camino a a las Parras, es un cuento que a mí me parece memorable y me parece un cuento muy escrito desde la afectividad. Este, ¿Cómo ves como autora esa obra después de tanto tiempo? ¿Y cómo has sentido el peso del tema de la migración en tu trabajo actual? Ay, muchas gracias, Osvaldo, por esta pregunta. La verdad que es un bonito recuerdo cuando nosotros fuimos a esa a bautizar esos libros, la colección que salió a propósito del certamen mayor de las artes y de las letras. Así que fue una experiencia bien bonita. Mira, yo veo cuentos de camino. Cuando yo saqué cuentos de camino, yo estaba empeñada en ser la nueva Lolita Robles de Mora. ¿Para qué lo voy a negar? Esa mujer se vendía y se vende de una manera increíble. Yo la conocí viva en La Peña y ella decía que un libro que no se vende no debería publicarse. Entonces, como ella era una especie de Dios, siempre lo será. Hay chorrocientas mil escuelas con su nombre y es un ícono de la literatura tachirense. En la universidad también se habían hecho muchísimos trabajos académicos en torno a su obra. Yo decía, yo quiero ser la nueva Lolita Robles. No solo por el tema de que la conozcan, que la quieran, que la valoren, sino porque le voy a dar un nuevo aire. Voy a hablar otra vez de las leyendas, de los aparecidos, pero con algo muy personal, un toque mío. Eso era porque diría yo misma, "Ah, una cosa piensa el burro y otra el que lo arrea". Yo pensaba así. Y cuando se construye la obra, salió otra cosa. Salió otra cosa que si bien se nombran los aparecidos, si bien hay ese tema de la montaña, de respetar la montaña porque uno se puede perder, y hay como eso, al final el libro se convirtió en una oportunidad de homenajear al Táchira, pero a diferencia de Lolita, que fue pueblo por pueblo, que hizo un trabajo, que recopiló, que grabó, yo ahí escribí lo que me dio la gana. Yo creo que siempre me ha pasado lo mismo. El propio Antonio Mora, hay un cuento que es de pregonero, y él se quería morir. Siempre voy a recordar su cara de que, ay, 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 Yadita, ay, Yadita. Porque a él le parece inconcebible que yo escribiera de pregonero sin conocer pregonero, sin tener una idea de pregonero. Nada. El cuento solamente utiliza excusa pregonero. Yo por eso voy a morir. Yo creo que desde esa Yadi que yo extraño, porque no lo va a negar, esa fiebre por escribir. Créame, Osvaldo, que había momentos en que yo no podía dormir con una idea en un cuento metido en la cabeza.
y el afán por escribir, yo la extraño, porque si bien a mí me dan ganas de escribir, a veces tengo una idea y no tengo que escribir sobre esto, no me da ni el tiempo ni la fuerza, no sé si son puras excusas también, pero sí extraño esa Yadi. Yo creo que ahí estaba tratando, una vez la profesora Alexandra Alba me dijo que yo estaba buscando mi voz, que me tenía que dar mi tiempo. El propio profesor Camilo, que también leyó mis primeros bocetos, me decía eso. Ya estás en construcción, tienes que leer mucho, leer más, a leer más autores. Entonces, desde Cuentos de Caminos ahora, que como dice Osvaldo, ha pasado mucha agua por debajo del puente. Yo creo que la única cosa que yo rescato es que he perdido la autenticidad. ¿En qué sentido? En que yo he tratado de mantenerme auténtica, en que lo que tengo por contar del Táchira vale la pena, hay que contarlo con sus luces y sus sombras. Por ejemplo, una vez una persona me dijo, yo no me identifico con las protagonistas de Nube Negra sobre Bianchi, ese no es el tipo de gocha que soy yo. Y está bien, es así. Yo no puedo pretender que mis gochas que salen en la novela y estas tres que salen ahora en esta tumba no están mis huesos, representen a todas las mujeres del Táchira. Por supuesto que no. Pero el que logro que yo tengo es que sigue siendo auténtica. Así sigo pensando yo, sigo hablando yo, sigo viendo el mundo desde mi trinchera y me he mantenido en eso auténtica. Sigo escribiendo en función de lo que yo veo, de la visión que tengo del mundo y esa visión también muy pueblerina no se me quita. No se me va a quitar, creo yo, y espero que no se me quite porque esa es otra de las desventajas de envejecer lo vuelve más amargo. Así que estoy tratando de no volverme tan amarga, Osvaldo. Y que eso no denote la amargura en la novela, en las novelas. Porque ahora me he dedicado, a eso también podría ser el cambio más importante. Me he dedicado solo a novela. Dejé de hacer cuentos, porque entre otras cosas, hacer cuentos es muy difícil. Esa Yadi que se mataba por sacar un libro de cuentos, y yo tengo tres libros de cuentos, tengo publicados dos. Ya en el tercero yo ya no daba más. Hacer cuentos es muy complejo. Es muy difícil. Yo iba a los talleres del profesor Pedro José Pizano. Él también nos ponía muchos ejercicios y es bien complejo hacer. No digo que la novela no, por supuesto, pero por lo menos la novela da respiro. La novela se gana, digo Cortázar, se gana por punto. En cambio el cuento por nocaut. Y ese nocaut a mí siempre me ha quedado grande. Y sí, yo creo que esa es la gran diferencia también. La Yadi de esa época tenía mucha fiebre por contar cuentos, por contar miles de historias que había escuchado, que había visto, que había imaginado, y en este momento ya no. Ya solamente estoy enfocada en la novela y eso. Y sigo siendo, o sigo partiendo desde la base de seguir siendo una mujer con una visión de campo, bueno, no de campo, porque en realidad el San Cristóbal es una ciudad, como cualquier otra, pero no se puede comparar con Caracas, con Santiago, con Buenos Aires. Siempre va a haber unos códigos distintos en las grandes ciudades capitales. Tienen sus propios códigos y no sé, es un dinamismo muy distinto. Entonces, yo quiero preservar eso. Eso es lo que más, eso sí no lo he perdido, mi norte no se ha perdido de que mis protagonistas sigan siendo de allá y con la visión que tienen del- de- de venir de un pueblo pues, o de venir del interior del país. Bueno, gracias, Yadi, Yadri. tenemos en el chat una pregunta. A Eh, ti, Osvaldo. Disculpa la interrupción. Tenemos una pregunta de Moisés Cárdenas. Dice, en los escritores migrantes juegan con el humor. Ejemplo, Renato Rodríguez en sus obras toca el humor. Una pregunta, ¿qué papel juega el humor en Nubes Negras? Bueno, mira, yo creo que ya la respondí, Moisésito, porque hace rato dije que el humor se dio de manera espontánea en esta novela que
que construí aquí en Chile sí hay una intencionalidad. Yo quería mantener el humor, mantener la visión de hacer reír. No ser un chiste, por supuesto, pero sí que hubiese ese humor. Yo creo que las novelas, para ser interesantes, deben incluir estos elementos que le dan como sazón. La otra vez yo escuché a la profesora Bettina o le leí en una crítica que ella explicaba que las abejas debían ser como cuando salieron los atunes en agua. El lector extraña en el atún en agua el sabor y la sazón del atún en aceite, por ejemplo. Entonces la novela tiene que tener sazón. Y el humor ayuda a sazonar la novela. La sexualidad creo que también ayuda a sazonar la novela. La novela de Zuniaga, La otra isla, no solo toca la visión de la alemana viendo la otra isla, mostrándonos la otra isla que no conoce nadie o que los turistas no alcanzan a ver, y mete la sexualidad y unos pasajes bien, bien subidos de tono que son maravillosos y que valen la pena, le dan más sazón a la obra. Eh, entonces, en Nubes Negras sobre Bianchi, el humor está ahí transversal y ayudan a sazonar la obra, que sea más ligerita, que se lea más rápido. No significa que sea sencillo, pero le dan sazón. Jorge Labrador hace una pregunta. ¿La nostalgia afecta tu producción? ¿O será que tu desconexión con lo local como migrante te genera esa distancia con lo pueblerino? No, no, no es que yo haya una desconexión, yo sigo atenta y me sigue afectando la crisis en Venezuela, porque yo no salí de Venezuela y la crisis se arregló. Ha sido como diversa, heterogénea, cada año ha tenido como sus características. Y al tener a mi familia allá, pues yo estoy conectada con la crisis. Pero yo he tratado de que eso no se refleje en la obra, ni desde la rabia, ni desde la impotencia, ni desde el odio, porque yo quiero ser más fiel a la historia. ¿Qué quiero contar? Ahora quiero contar cómo esta mujer llegó acá y ahora tiene una nueva obsesión. Entonces soy fiel a mi propuesta. Mi propuesta es que esta mujer es paranoica y tiene obsesiones. Y entonces ahora tiene una nueva obsesión. En el pasado se obsesionó con que Bianchi era un asesino serial, que no es menor. En su paranoia ella veía incluso, se imaginaba cómo hacía, cómo se bajaba la camioneta y le pegaba tres tiros a los trans de la Libertador. Y ahora mi obsesión es el tema de las mujeres desaparecidas, ¿ya? Las mujeres que desaparecen, que después a veces encuentran los cuerpos, a veces no. Y siempre hay una tesis que uno maneja en Nubes Negras sobre Bianchi. La tesis es que al ser de la comunidad trans, nadie va a mover un dedo, porque es una comunidad que a nadie le importa, al menos no a las autoridades. Que no tengo certeza de eso. Estoy partiendo de una tesis muy personal y de una visión muy mía y de lo que sale más o menos en la investigación, pero sigue siendo muy personal, muy mía y, y muy alejada quizás de las cifras. Capaz que sí, esos crímenes sí se que hay autoridades dedicadas a eso, yo qué sé. Pero mi tesis era partía de que no, a nadie le importan esos crímenes. Y claro, como yo escuché tantos años que el Catire Henry, que el Catire Henry, que eso nunca se resolvió, que se manejó el poder, que no sé qué. Entonces, claro, también hay ideas sembradas desde mis papás, desde mi papá sobre todo, que siempre decía que si no hubiese sido porque el Catire Henry lo mató una persona importante, entonces, claro, hay unas concepciones, unas construcciones que uno tiene. En esta novela tengo lo mismo, me pasa lo mismo, idéntico, según mi visión y no sé, las mujeres que desaparecen, las autoridades las van a buscar en la medida que sean personas públicas poderosas. Una hija de un empresario, alguien importante, pero unas mujeres pobres, inmigrantes, no las va a buscar nadie. Entonces, eso es más o menos lo que yo me propuse, pero no desde la rabia, ni el odio, ni el resentimiento social. Ahora,
Y eso se plasma y después la crítica dice, ah, no, ella aquí demuestra que hay un resentimiento social, pues vuelvo a como comencé el conversatorio. La obra ya sale, ya no es de uno y las personas descubren cosas que ni uno mismo había dado cuenta. Y bueno, capaz que sea así. Tenemos una intervención de los que están presentes en la Fundación Bordes. Hola Yadi, un placer conocerte. Mi nombre es Carmen Ludeni. Yadi, Hola. hola. Bueno, yo soy de esta nueva generación que está en la maestría de literatura latinoamericana del Caribe. En todo tu relato, en el conversatorio, se evidencia que viviste una etapa dentro de la maestría que te permitió codiarte con un circuito muy interesante en el Táchira de escritores y perteneces a una Ujú. generación de escritoras noveles que justamente salen gracias a la maestría. Y he tenido la oportunidad de conocer a varias y hoy día la grata oportunidad de conocerte. Lo que me sorprende en ti, a pesar de todos los procesos que viviste al momento de desplazarte a Caracas y luego de tomar la decisión de migrar, que no es un proceso fácil, que hoy día mantengas esa disciplina de mantenerte vigente como... No sé si es mi conexión, pero no te estoy escuchando. Se corta. ¿Podrías repetir tu pregunta? Estoy más cerca, no sé si ahora me escuchan mejor. No se logra escuchar. No, la conexión que tenemos. No, dale, habla de cerca a ver si te vuelvo. ¿Sí? Sí. Hola, ¿me escuchan? Ok. ¿La yo? Ah, se cayó. Incluso, incluso personajes homosexuales no son tan frecuentes en las obras. Y yo quiero rescatar la importancia del personaje de Yadi y del personaje de este autor en esta novela, porque se ocupan de personas que están marginadas socialmente, lamentablemente. Y cuando Yadi hacía mención de esa invisibilidad, de esa impunidad ante los asesinatos de personas de esta comunidad, yo anoche me puse a buscar noticias relacionadas con Venezuela. Afortunadamente hay organizaciones no gubernamentales que llevan registros sobre asesinatos y sobre las violencias que sufren estas personas, y Venezuela realmente no queda bien parada en esas estadísticas y en esos registros por la impunidad que hay entre los asesinatos atroces que se cometen contra los miembros de esta comunidad. Yo tenía una pregunta que está precisamente relacionada con este elemento que acabo de señalar sobre la importancia de este tipo de personajes en la literatura. La pregunta es, ¿crees que la literatura puede transformar imaginarios sociales sobre género y diversidad sexual? Sí, indudablemente que sí, porque permiten darle voz a estas minorías. Yo no lo hice con esa intención, en todo caso. No era mi intención defenderlo o hacerlo más visible, pero se fueron dando las cosas y ya quedó así. Por eso también en esta nueva novela, pues yo toco el tema de las mujeres desaparecidas, porque uno googlea y en efecto hay muchas mujeres que pasan desapercibidas, mujeres que mueren ya sea por el narcotráfico o que desaparecen y nadie las busca o cosas de ese tipo. También casos muy mediáticos que al final aparecen, pero aparecen en condiciones que uno dice, ah, pero falló el sistema. Yo creo que todos los sistemas son perfectibles y no vamos a encontrar un sistema judicial que dé respuestas a todo, y menos con la complejidad que todo esto tiene. Pero sí, sí es muy importante. En mi caso, yo no siento que la novela se pueda considerar como una muestra o una voz particular de un grupo, por lo menos del grupo trans.
o de este grupo en particular, porque como no hay un personaje que hable, que cuente, yo no ahondo tampoco en su universo, solo entran transversalmente, se Mm, mencionan, ellas se obsesionan con que los están matando la Libertador, que fue a partir de una investigación muy mala, muy corta en que uno googlea y efectivamente aparecen cada cierto tiempo crímenes en la Libertador, pero si uno mete también salen aquí en la Bustamante, en Santiago, y si uno vuelve y googlea, no sé, en Bogotá. Y yo preguntaba y investigué, y pasa también la esquina del Lido, en San Cristóbal, ha pasado siempre, y dieron la impresión de que va a pasar y va a seguir sucediendo. mm, Entonces, yo creo que sí es importante porque aunque es importante, porque sí, es verdad, lo visibiliza, pero no porque sea necesario visibilizarlo. Yo creo que la comunidad ha tenido y tiene en este minuto en el mundo eh, más presencia que nunca. Hay muchas legislaciones que se han ido transformando, hay muchos logros. No digo que falten, porque siempre van a faltar, pero es un muy buen momento. Les están reconociendo muchas cosas, les van a seguir reconociendo muchas cosas. Aquí en materia legal, Chile está bastante adelantado. Bueno, al menos esa es mi mirada, partiendo que se pueden casar, ya pueden adoptar. Nosotros vamos a cualquier lugar público, las plazas, los restaurantes. Cuando yo viví en Caracas, en 2011, 2012, 2013, hasta el 2016, hubo incluso un caso muy escandaloso para su momento, en que un par de niñas, ella es una poeta, en este minuto no recuerdo el nombre, pero ella era una poeta con cierto reconocimiento ya en la esfera pública, y ella se empezó a dar unos besos con su novia en un restaurante. Si no estoy muy perdida, porque tampoco estoy segura si fue en Baruta o en Las Mercedes, y los dueños del local o los encargados del local le pidieron que por favor se fueran. Y en ese minuto estaba muy de moda Twitter, todavía lo es, pero era como que tenía más fuerza que Instagram, por ejemplo. Y fue un verdadero escándalo, salió en los medios, porque era pasmoso que sacaran al par de mujeres del restaurante porque era impropio, pero era más pasmoso aún ver los comentarios, porque mm, habían bandos de un lado y del otro, que es verdad, pero ni qué. Y yo recuerdo que en el momento hasta yo misma dudaba. No sabía bien qué era lo correcto, no sabía de qué lado estar. A veces como que decía, leía algún comentario y decía, no, pero sí es verdad, ¿no? No, pero, no, no, pero tampoco. Y ahora no, ahora, por lo menos aquí en Chile, hay una legislación y apunta hacia cada vez más logro, que yo no creo que necesariamente necesiten la literatura. Yo creo que tienen todos los medios de difusión, están en un muy buen momento y cada vez van a tener más conquistas. Yo creo que es imparable. Incluso si el mundo se llena de, de estos líderes bastante radicales, incluso porque los visibilizan más. Incluso cuando un líder es muy radical y quiere prohibir cosas, retroceder leyes, incluso ahí lo ponen en la palestra pública. Ahora, lo que sí es innegable es que la literatura les va a dar voz, los va a visibilizar, porque parte de la creación literaria se da de manera espontánea, va respondiendo como a sus propios tiempos. Y yo creo que en este minuto están germinando obras maravillosas en torno a eso y a ellos y a muchas cosas. Así que sí, la literatura sí contribuye. Y por eso yo creo que es importante que Nubes Negras sobre Bianchi la lean, porque va a contribuir a poner en la palestra pública al Táchira, a su terruño, y ahora que tenemos la palabra gocha y gocho metido en la Real Academia, con más veras, porque estamos tratando, o estamos logrando, pues, que se visibilice el gentilicio de una manera más oficial. Siempre ha existido. A mí siempre me ha gustado que me digan gocha, gochita. Pero en este minuto a mucha gente le conviene decir que le gustaba, y capaz que no. Pero yo en particular soy honesta y de verdad a mí siempre me gustó. Tengo toda gente
que siempre me ha dicho Gochita, y yo me he calado todos los chistes, por cierto. Cuando yo migré a Caracas, me tuve que calar todos los chistes de los gochos. Ujú. Ay, ustedes saben cómo para un gocho el metro, le saca la mano. Ay, ustedes vieron cuando ya recién llegó, cómo paraba el metro, aplaudía. "A la parada, a la parada". Así que yo me calé todos los chistes. Y siempre me sentí orgullosa de ser gocha, porque sabía que si me enojaba me iban a chalequear peor. Así que me aguantaba mi palo de agua. Así que sí. Tenemos una última intervención, Yadi, de algo, un participante que está en la Fundación Bordes. No, es Carmen Ludene que quiero terminar de formularle a ella a donde iba. Ahora sí te escuchas perfecto, Carmen. Que bueno, bueno, ya considero que perteneces a una generación privilegiada de escritoras tachirenses que en su momento tuvieron la oportunidad de pertenecer a un circuito de escritores en la región que hoy día no lo tenemos, ¿no? Entonces, Claro. me gustaría que nos brindaras palabras de aliento, ¿sí? A los que estamos presentes en estos momentos en la maestría, porque veo que a pesar de todo ese recorrido migratorio que tienes, los tropiezos que eso conlleva y presenta, te mantienes vigente como escritora. Entonces, creo que nos merecemos unas palabras de aliento de tu parte en ese recorrido hacia nosotros. Vamos a ir. No, no, no está dado porque Lo que pasa es que te había hablado. Muchas gracias, Yadi. Muchas gracias, Yadi, por haber estado dispuesta a contestar nuestras preguntas, por haber compartido con nosotros tu novela. Ya la puse en el chat. Voy a compartir también un archivo que he ido construyendo. Todavía quedan muchas referencias que no he incluido, pero hay unas referencias muy importantes sobre la migración en la literatura venezolana para los alumnos, incluso docentes que estén interesados en este tema. Ahí van a poder encontrar un punto de partida, porque ya les digo que hay mucho más. Yo apenas en estos 2 días que le dediqué encontré lo que les voy a compartir en ese archivo. Para el siguiente sábado tenemos una sesión dedicada a la negritud, a lo afro-latinoamericano, a lo afrocaribeño. Y tenemos unos invitados de lujo. Seguramente ya el profesor Camilo les ha compartido el programa, si no, seguramente lo va a hacer muy pronto. Les insto a invitar a otras personas y a participar, porque dentro de esa idea de cómo nos encontramos, cómo hablamos de lo que nos gusta, de las obras, cómo empujamos la creación de los autores, este espacio de la maestría, el espacio del seminario de escritoras venezolanas, es un espacio propicio para hacerlo, para intentarlo. Voy a dejar entonces a Camilo para que él haga el cierre de la sesión. Si me perdí de alguna pregunta que hicieron en el chat, me disculpo. Creo que habían varios comentarios de Jesús Zulbarán. Él tiene un ensayo sobre los escritores y escritoras tachirenses y dice que ahí está incluida en su libro. Y, y no sé si hay alguna otra pregunta que me haya perdido, pido disculpas. Se nos agotó el tiempo y ahora vamos a darle a Camilo el pase para que él haga el cierre de la sesión. Muchísimas gracias, Yadi. Gracias, Marisol. Y gracias, gracias, Yadi, por acompañarnos también en esta segunda parte. Excelente tenerte nuevamente con nosotros y bueno, apreciar tu trabajo que viene desarrollando en Chile. Por acá comentaba Carmen Ludén que es admirable la dedicación que sigue con este oficio de escribir. Y sabemos que no es tan sencillo para muchos venezolanos que estén en el exterior, porque bueno, se han tocado hacer muchas cosas y a veces el tiempo no alcanza para escribir, pero tú de forma muy
disciplinada, con entusiasmo, con dedicación, con voluntad, haber ido labrando poco a poco una obra que seguro va a dar mucho que hablar en el futuro también con las nuevas obras que se van a presentar. Ya para terminar, sí queremos invitar para el próximo sábado, efectivamente, como dice para el doctor García, tenemos una jornada sobre literatura afro-latinoamericana, con unos invitados que, bueno, vamos a compartir ya a partir de mañana un flyer donde están la presencia de algunos profesores y escritoras y sobre ese tema. Pero muchas gracias, no necesitamos más tiempo, ya tiempo tenido unos problemas al final de producción, pero ya por lo menos estamos ya finalizando. Chao, gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, un abrazo enorme. Muchas gracias por la invitación. La Gracias, pasé muy gracias. bien. Gracias.